¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Pues bienvenidos nuevamente a otra entrega de Relatos Ocultos de la Mente. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Les hemos estado hablando acerca de situaciones complejas como son el trauma, como son las situaciones de las heridas del alma y cómo poder curar esta parte de las heridas. Pero hoy traemos un tema muy controversial, Bruno. ¿Cómo ves? ¿De qué se trata? Pues vamos a hablar de algo que se llama responsabilidad emocional. Responsabilidad emocional. ¿Es como responsabilidad en la escuela o en el trabajo? Algo así, pero tiene que ver con la parte de las emociones. ¿Qué tanto soy responsable yo mismo de mi propia situación emocional? ¿Ustedes qué piensan, amigos? O sea, creo que en determinado momento hemos platicado sobre esta parte del desarrollo de la personalidad, hablando psicológicamente, ¿sí? Decíamos que algunos autores lo ubican entre el momento en el cual yo pienso y platico con mi pareja de que voy a ser papá hasta aproximadamente los 7 años. Otros autores dicen que bueno, desde el momento de la concepción a los 6 y demás. Pero todos coinciden en el hecho de que el primer contacto con el mundo después de nacer es la familia. Entonces la familia es formadora no solamente de la parte emocional, perdón, o sea, no solamente de la parte de la personalidad, sino también de nuestra parte emocional, ¿sí? Porque todas las situaciones emocionales que vive nuestra familia, y no solamente nuestros padres, sino muchas veces nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nos las van a ir heredando si no hay una parte que nosotros llamamos cierre de ciclos. Si nosotros no podemos cerrar ciclos, lo más seguro es que vamos a transmitir toda nuestra parte emocional a nuestros hijos. Esto es muy complejo, ¿no, Bruno? Demasiado, demasiado complejo. Bueno, mm, hay como que saber, no sé, vivirlo, experimentarlo, porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo. Una vez platicaba de emociones con Bruno y me decía que él prefería las matemáticas porque eran más entendibles. ¿No es así? Ah, sí, bueno, pues es que con las matemáticas te dicen 2 más 2 pues es 4 o 5 más 5 pues 10 y pues eso es más sencillo que las emociones. Sí, ¿verdad? Porque bueno, estamos hablando de diferentes personalidades. A fin de cuentas, cada personalidad tiene la forma de proyectar o de sacar sus emociones. Aunque las emociones son las mismas, todos las tenemos, ¿sí? El psicólogo tiene emociones, el paciente tiene emociones, las personas tienen emociones. Pero aquí la situación es cómo nosotros nos hacemos responsables de esta situación emocional. Porque hay que recordar que existen emociones positivas y emociones negativas. Y que como somos seres socializados, que estamos interactuando con otras personas siempre, mis emociones van a afectar al otro y las emociones del otro van a venir a afectar mi parte emocional. Esto hablando de cuando hay una relación afectiva, una relación laboral, una relación familiar o una relación de pareja con el otro, con las personas. Pero vamos a empezar por el principio, porque como siempre empezamos por el principio. Vamos a recordar que es una emoción. Una emoción es un estado complejo y multifactorial que se traduce en cambios físicos y psicológicos que influyen de manera importante en el pensamiento y la conducta. Como que resulta medio complejo, ¿no? Demasiado. Yo que estoy más acostumbrado Se a... le salió un gallo a Bruno. Qué bien que nadie me vio. Yo que estoy acostumbrado al manejo de los números y eso para mí, sí, las emociones son un poquito más difíciles, complejas. Sí, porque ya estamos hablando de esa parte del pensamiento. Todos somos diferentes en nuestra forma de pensar y en nuestra conducta.
Todos somos diferentes al momento de reaccionar conductualmente a una emoción. Y me recuerda un poco esa parte de la psicología conductista que hablaba de la causa y el efecto. Sí, aunque yo no soy conductista, pero en determinado momento debo reconocer que esta parte de la causa y el efecto, o sea, sí es un tanto aplicable en las cuestiones emocionales. ¿Por qué? Porque cuando yo siento determinada emoción, obviamente debe de haber un disparador, debe de haber algo que lo provoque, algo que provoque mi emoción, pero esa emoción va a tener un efecto, va a tener una respuesta hacia el otro, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar sobre cuáles son las 7 emociones básicas. ¿Alguna vez te han sorprendido? Sí, a cada rato me sorprenden. El, la canasta básica siempre me sorprende cómo sube. Hagamos una cara de sorpresa. ¿A cuánto amaneció el limón el día de hoy? Vamos a cotizarlo en la bolsa, ¿no? De valores mexicana. No, yo creo que quien tenga árbol de limones es oportunidad para volverse millonario. Sí, ¿verdad? Yo tengo un árbol de limones. Mándenme solicitud de amistad a mi Facebook. Ya saben, me pueden encontrar como José Manuel Quintanar, porque ahorita los que tenemos árbol de limones somos eh, de otro nivel, vaya. Pero bueno, hay momentos en los cuales nosotros sentimos una sorpresa. La sorpresa es una de las emociones básicas. La tristeza. ¿Cada cuándo te sientes triste, Bruno? Cada 14 de febrero. Yo pensé que cada que veías perder a la América porque traes una carita. No, ¿qué pasó? Bueno, la tristeza también es otra parte de la emoción. Obviamente digo, no hay que hablar ni de política, ni de religión, ni de fútbol, ¿no? O sea, Sí, porque no. sí, ahí traería otra emoción. Conozco una que otra persona que les hablas de política y Sí, ¿verdad? Sacan la ira. sí, Pero es, la ira del enojo, no así como muchas veces dice el mexicano. Ira. Chiste malo, ¿verdad? Pero no, ese no es ira, es mira. Pero la ira de enojo, ¿no? así es. Entonces, hablar de en México de religión, de política y de fútbol es entrar en esa parte de la controversia donde sale otra emoción que se llama ira o enojo, que también es otra de las emociones. Decíamos que eran 7, llevamos 3: la sorpresa, la tristeza, el enojo o ira, ¿no? Otra de las emociones básicas es el desprecio. Qué despreciado soy. ¿Sí? Vaya, qué pesar. Despreciado, despreciable o cómo. Ah, no sé, despreciado. Despreciado, exactamente. Lo bueno es que estamos también utilizando el diccionario de la Real Academia. ¿De cuál habíamos dicho? ¿De la española? La RAE, de la Academia De Española. la Real Academia Española, ¿no? Entonces, desprecio, despreciado, ¿no? Ajá. Que es la cuarta emoción, el miedo. Una de las emociones básicas en el ser humano. Todos tenemos miedo, Pues sí. ¿sí? O sea, yo mis miedos no se los puedo decir porque soy el psicólogo. Y yo tampoco, porque me da miedo que lo sepan. Sí, no, porque es el editor también y a veces sí le da miedo que no quede el video, para la hora que tiene que salir. Pero bueno, es otra de las emociones básicas, el miedo. La alegría. Qué alegres somos, Bruno. Hay que vivir con alegría. Eso ya sonó spot comercial. Bueno, lo que pasa es que somos alegres porque pues, nos la pasamos riendo, porque, o sea, aquella persona que sabe reír y que aprende a reírse de sí mismo, ya tiene un lugar ganado en el cielo de la felicidad. Así debe de ser. No todo tiene que ser amargura. Pero eso se traduce también en autoestima. Aquella persona que es alegre tiene su autoestima más nivelada, ¿vale? Esa es la sexta emoción básica. Y la séptima emoción básica es el asco. El asco. Como cuando, no sé, ves algo asqueroso y dices guácala.
Como cuando pasas por los de muerte lenta de Indios Verdes. Ah, esos están súper ricos. Bueno, es que hay personas a las cuales nos produce asco ese el olorcito así como que bien llamativo, pero ya cuando ves que son de a 5 por 15 entonces ya la piensas, ¿no? Hasta da más hambre. Bueno, pero ya fuera de todo este cotorreo, les decíamos, bueno, esa es la parte que vamos a platicar el día de hoy. La emoción, un cambio en nuestro estado físico, psicológico, ¿sí? Que influye de manera importante en nuestra conducta y en nuestro pensamiento. Y las 7 emociones básicas. Pero bueno, hablábamos de responsabilidad emocional. ¿Alguno de ustedes entenderá el término de responsabilidad? O sea, yo soy responsable de mis actos. ¿Tú eres responsable de tus actos, Bruno? Sí, bueno, quiero creer yo que sí. O sea, no solamente la responsabilidad es entregar el gasto cada semana, ¿verdad? No, pues hay otras responsabilidades. Y las responsabilidades empiezan con uno mismo, ¿sí? Vamos a hablar, la responsabilidad emocional tiene que ver con esa capacidad de reconocer nuestras emociones positivas y negativas y ser capaz de controlarlos, con el fin de prever que no ocurra un comportamiento indeseado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo detectar mis emociones, ¿sí? Porque si yo empiezo a detectar mis emociones y empiezo a transformarlas, a gestionarlas o a controlarlas, digo, es que existen varias corrientes de psicología a donde se habla de gestión, de control y de transformación, ¿sí? Entonces, adentrémonos un poco en esos términos para decir que, bueno, nosotros nos podemos hacer responsables de nuestras emociones a través de la gestión emocional. ¿Por qué? Porque como dijimos, la emoción nos va a producir un cambio psicológico conductual. Entonces, si nosotros empezamos a aprender a reconocer nuestras emociones, pues ya estaremos a un paso también de empezar a ser responsable emocionalmente. ¿Por qué nosotros depositamos nuestras emociones en las otras personas y no en nosotros mismos? Porque somos personas que tenemos vínculos con el otro. Como les decía, muchas veces toda esta parte de nuestra historia traumática, toda esta parte de nuestros deseos incumplidos, toda esta parte de nuestras situaciones de conflicto, no nos permiten ver que nuestras emociones nosotros las podemos controlar. Obviamente llega un momento en el cual tú no le puedes echar la culpa al otro de lo que sucede contigo. Pero más sin embargo, si nosotros no hacemos consciente esta parte emocional, siempre seguiremos pensando que el otro es el que tiene la culpa. Mi papá tiene la culpa porque me abandonó. Mi mamá tiene la culpa porque me reprimía. Mi papá tiene la culpa porque me pegaba. Mi papá tiene la culpa porque era mujeriego, por esto, por aquello. ¿Sale? Entonces yo le voy a echar la culpa a los otros de lo que a mí me sucede. Y si hablamos de pareja, pues mi esposa tiene la culpa porque a fin de cuentas no me da los satisfactores que yo necesito. Pero digo, si nosotros empezamos a generar conflicto desde nosotros, esta parte de la responsabilidad emocional es la que realmente nos va a dar solución a nuestra problemática. Estamos acostumbrados a echarle la culpa a todo mundo de lo que nos sucede. Entonces, si nosotros empezamos a reconocer nuestra parte emocional, entonces también empezaremos a entender que nosotros somos responsables, ¿sí? Todo acto, toda acción y toda conducta que nosotros realicemos tiene sus consecuencias, sean positivas o sean negativas, porque ya hablamos de que las emociones son positivas y negativas. Pero sí debemos de entender esa parte, que todo lo que yo realice y sus consecuencias, me debo hacer cargo de ello, ¿sí? Debo de ser responsable, que es distinto a culpar, porque también muchas veces, como les comentaba, estamos acostumbrados a culpar al otro de todo lo que nos sucede. Debemos de conocer y aceptar
las características propias y nuestras propias, limitaciones en el plano emocional. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos esta parte de nuestra conducta y los límites que tenemos con el otro, entonces vamos a dejar de sentir esa culpa. Pero, culpa, quiero decir responsabilidad. Yo me tengo que hacer responsable de mis actos para no afectar al otro y para no afectarme a mí, ¿sí? Una responsabilidad implica un compromiso. ¿Qué es un compromiso, Bruno? ¿Cuándo te comprometes? Cuando tengo metas. No, yo hablaba del compromiso matrimonial. Nunca me he comprometido matrimonialmente. No, por eso te preguntaba cuándo te comprometes, ¿no? No, pues ahí sí está difícil. Esa pregunta ni siquiera yo la sé. Porque acuérdate que doña Cecilia ya anda apurándonos, ¿no? Ay, pero pues no, que siga esperando. Bueno, hablemos de esa parte del compromiso. Sí, el compromiso que yo tengo conmigo mismo, no con el otro, ¿no? Cuando yo empiezo a comprometerme conmigo, cuando empiezo a comprometerme con mis actividades, con mis proyectos, con las cosas que tengo que hacer, entonces también estoy entendiendo esa parte del compromiso emocional. Recuerden que para uno pedir, primero necesita saber qué es lo que quiere. En las cuestiones psicológicas también manejamos esto. Yo no le puedo pedir a una persona que me dé un valor si yo no me doy ese propio valor. No le puedo pedir que me responda emocionalmente si yo no me respondo emocionalmente. No le puedo pedir que llene mis vacíos si yo no he llenado mis propios vacíos. Yo no le puedo pedir que cumpla mis expectativas si yo no he cumplido mis expectativas, ¿sí? Y aún y cuando yo haya cumplido, no puedo pedirle al otro. ¿Por qué? Porque desde ese momento yo me estoy responsabilizando de mis propias emociones. Otra de las situaciones, a veces no respetamos los sentimientos del otro. Sí, se suele dar mucho. ¿Por qué? Porque yo no respeto mis propios sentimientos, ¿no? A veces yo tengo esa parte emocional y ni siquiera respeto mis emociones. Entonces, ¿cómo voy a poder pedirle al otro que respete mis sentimientos? ¿Vale? Y les decíamos también en cuestiones de límites. Si yo no me pongo mis propios límites, entonces voy a dejar que el otro rebase mis límites. Y entonces es cuando voy a entrar en un conflicto emocional y le voy a echar la culpa. Pero, aquí les decía, si yo me hago responsable de mi parte de límites, no voy a permitir que el otro venga y me afecte emocionalmente, ¿sí? Porque yo estoy poniendo esa parte de los límites. Vamos a empezar a dejar de idealizar a la otra persona. A veces pensamos que la otra persona va a venir a solucionar todos mis problemas, ¿sí? Y voy a generar muchas expectativas irreales en el otro. Entonces, desde ese momento, yo estoy derivando toda mi parte de expectativas al otro porque pienso que va a venir a resolver mi vida. Y no es cierto. La única persona que puede resolver su vida soy yo. Entonces, es desde ahí cuando nosotros hablamos de una responsabilidad emocional. La capacidad de reconocer nuestras emociones y ser capaces de controlarlos, de transformarlos o de gestionarlos. Pero ¿cómo ves si les damos unos tips a nuestros amigos para poder empezar a responsabilizarse de sus emociones, Bruno? Estaría perfecto, muy bien, unos buenos tips estarían perfectos. ¿Cuánto les damos? ¿5 o 6? 6, a ver qué tal. Bueno, 5 y el pilón. Va. Vamos con el primer tip. Vamos a fomentar la comunicación de las emociones tratando de ser asertivos. ¿Qué pasa cuando yo no comunico mis emociones?
Aquí en consultorio lo que hacemos es poder comunicarnos, poder comunicar toda esa parte emocional. Y les repito el ejemplo, a veces nos pesan tanto nuestras situaciones emocionales que pensamos que traemos un costal cargando y que no podemos soltarlo. Cuando nosotros empezamos a platicar acerca de nuestras emociones, estamos empezando a liberarnos de toda esa carga emocional. ¿Sí? Ya les habíamos hablado también de la parte de comunicación asertiva. Entonces, toda esa parte de poder hacer cosas que a mí me traigan un beneficio emocional, ¿sí? O sea, la comunicación asertiva tiene que ver con esa parte de poder decir lo que yo pienso, lo que yo siento, sin necesidad de estar ocultando esa parte emocional por no herir al otro, ¿sí? O sea, obviamente el otro va a generar emociones en mí. Vamos a pensar en una pareja, vamos a pensar en que mi pareja está enojada y entonces me va a provocar también una emoción de enojo. Si yo soy responsable emocionalmente, no importa que mi pareja esté enojada, porque voy a tener la capacidad de poder controlar mi emoción para no enojarme y entonces sí poder generar esta parte de la comunicación asertiva y poder buscar una solución a las problemáticas. Segundo tip, vamos a analizar el origen de nuestras emociones. ¿Tú sabes por qué te enojas? A veces no, de repente me da hambre y ya estoy enojado, o sea. Cómete un... No podemos decir comerciales. Bueno, pero digamos que tiene un origen tu enojo, ¿no? Porque no has comido. Entonces, si nosotros empezamos a analizar el origen de nuestras emociones, entonces desde ahí podemos empezar a gestionarla. ¿Por qué? Porque estamos haciendo consciente el origen. Como les decía, o sea, muchas veces nuestra mente funciona a través de esa parte inconsciente, en la cual nosotros no sabemos por qué nos sentimos tristes, por ejemplo, ¿no? Pero porque en ese momento la señal que me está mandando mi cerebro es ponte triste. Un proceso inconsciente. Pero si nosotros empezamos a escarbar un poco y hacemos consciente esa parte de nuestra emoción, vamos a empezar a descubrir el origen. Y cuando yo encuentro el origen, entonces es más fácil controlar esa parte emocional. ¿Sí? Tercer tip, establece límites. No pasa nada. Los límites son una parte importante para poder ser responsable emocionalmente. Ya les dijimos que próximamente vamos a hablar sobre esa parte de los límites. Pero bueno, aquí nada más un pequeño adelanto. Los límites son esa parte en la cual yo voy a poner una barrera para que el otro no ingrese y me haga daño. O sea, yo sé qué es lo que me hace daño, pero, o sea, no voy a permitir que el otro venga a alterar mi estado emocional. Esa es una forma de poner límites. Es complicado, porque como les decía, muchas veces cuando nosotros generamos dependencia hacia las personas, no ponemos esa parte de los límites. Pero también hay que empezar a analizar esta situación. ¿Cuáles son mis límites? ¿En qué momento sí puedo aceptar a lo mejor una crítica, a lo mejor un consejo, a lo mejor una palabra de aliento, a lo mejor una situación que me dicen que es negativa en mí? ¿Sí? Entonces, vamos a ver en qué momentos los puedo aceptar, ¿sí? Y de quién lo puedo aceptar. Y en ese momento vamos a empezar a generar la parte de los límites. El cuarto tip, comuniquen sus deseos. Esto es también complicado
porque muchas veces nosotros no comunicamos esa parte del deseo. ¿Qué es lo que quiero realmente? ¿Qué es lo que la otra persona me puede ofrecer de lo que yo quiero? No de lo que necesito, ¿sí? Porque hay mucha distancia entre la necesidad y el querer. Primero tengo que definir cuáles son mis necesidades, porque mis necesidades las voy a cubrir desde mí, y entonces sí voy a poder pensar en qué es esa parte de mi deseo. No pasa nada. A lo mejor y pasa más cuando yo incumplo ese deseo sin pedirlo y entonces genero frustración. Quinto tip, hay que buscar siempre ser coherentes. Si nosotros decimos que vamos a hacer algo, hay que realizarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, esa parte de la incoherencia, al único que va a afectar va a ser a mí y me va a generar frustración por no poder alcanzar las metas que yo quiero. Hay que ponerse metas claras, tampoco hay que viajarse mucho, ¿no? O sea, hay que ubicar en el plano real esa parte de mi deseo, ¿sí? Y también ser siempre coherente, como alguna vez lo dijimos. O sea, yo no puedo decir que mañana me voy a sacar la lotería si no he comprado un boleto, ¿no? Y aunque lo compre, las probabilidades son... ¿Entre cuántos, Bruno? Pues, dejemos lo que una en muchas. una, una en demasiadas, ¿no? Entonces, si yo no, o sea, soy coherente con lo que digo, con lo que hago, con mi forma de actuar, con mi forma de hablar, entonces también no soy responsable emocionalmente, ¿sí? Y el sexto y último tip, reconocer nuestros errores y trabajarlos. Creo que es el más complicado, ¿no? Y por eso lo dejamos de pilón. Pues sí, porque es muy difícil reconocer. Es de lo más difícil que hay. Sí, más que nada esa parte negativa que hay en nosotros, ¿no? O sea, porque siempre que nosotros hablamos, sacamos esa parte positiva, en la cual yo soy el mejor, en la cual yo hice, en la cual yo creé, en la cual yo construí, en la cual yo, todo ese aspecto yoico, ¿no? Pero cuando hablamos de nuestra parte negativa, es muy complicado empezar a reconocerla. Cuando nosotros cometemos un error, difícilmente lo vamos a reconocer. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho trabajo aceptar que tenemos esa parte de errores. Aceptar esa parte de que muchas veces nos generamos situaciones que ni siquiera hemos hecho, que ni siquiera somos, que ni siquiera forman parte de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, hay que empezar a reconocer nuestros errores y trabajar sobre ellos. No pasa nada. También es una forma de responsabilizarse emocionalmente. ¿Cómo ves, Bruno? No, pues está muy bueno el tema. La verdad es de que todos necesitamos ser responsables emocionalmente. Y no solamente por el otro, porque si nosotros somos responsables por el otro, no estamos generando una responsabilidad propia. Y es más, estamos generando culpa. Pero bueno, iremos desarrollando más temas controversiales conforme vayamos avanzando más en relatos ocultos de la mente. ¿Y qué crees, Bruno? No sé, ¿qué creo? Que estamos próximos a cumplir un año al aire con relatos ocultos de la mente. Ay, sí, ya casi un año. ¿Qué vamos a hacer? Tratar de conquistar el mundo. Aparte. Bueno, porque si no lo saben, todo esto es eh, un mensaje subliminal para dominar sus mentes. No, no es cierto. No. Pero sí, ya estamos próximos a cumplir un año en el mes de marzo. Así es, en marzo ya vamos a cumplir un año desde que iniciamos este proyecto. Pero, ¿qué te parece si en el próximo video les decimos qué sorpresas vamos a tener?
Va que va, me gusta la idea. Bueno, entonces esperen las sorpresas de un año al aire de relatos ocultos de la mente, porque vamos a rifar a Bruno. ¡Oh, voy a salir! Me van a rifar. No, vamos a hacer algunas dinámicas, ¿no? Para el próximo video. Entonces, no sé, a lo mejor y regalamos algo, pero déjenme ver qué. Algo que sea de valor para este canal, ¿no? Va que va. Digo, que no sea Bruno y que tampoco sea yo. No, a mí, bueno, es que saldría muy caro si me quieren rifar a mí. No, deja la rifada, la mantenida. Sí, no, Porque déjenme decirle que él sí come 4 veces al día, ¿eh? o hasta 5. Pero bueno, amigos, esto es todo por el día de hoy. Recuerden Relatos Ocultos de la Mente todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Aunque a veces nos falle, ¿verdad, Bruno? Pero por situaciones extras. O sea, pero realmente tratamos de que todos los lunes a las 7 de la noche estemos presentes en YouTube. En YouTube, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram TikTok. y sobre todo YouTube. Así es. Nos vemos, amigos. Nada más un agradecimiento para Bruno García y Beth Bautista. Yo soy tu amigo José Manuel Quintanar, psicólogo. Nos estamos viendo en una próxima entrega de Relatos Ocultos de la Mente. Adiós.